Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 2 de febrero, es viernes y arranca una jornada que ya se va a escribir en clave interesante, muy trepidante en los mercados. Sobre todo hoy vamos a esperar esos datos de empleo en Estados Unidos, ese informe de empleo que se está esperando y que sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes protagonistas del mercado ya cuando llevemos más de media sesión en Europa y en el que se espera una modesta desaceleración en el crecimiento del empleo de la primera economía del mundo en una semana que venimos de ese mantenimiento en los tipos de interés de la Reserva Federal en un momento en el que se ha alejado la expectativa de recorte de tipos después del mes de marzo y por supuesto con un riego, una lluvia de cascada de resultados que escribe lo que sin lugar a dudas es el gran protagonismo de los mercados. Algunas de las grandes tecnológicas americanas de hecho han escrito la crónica de las últimas horas y han sido claves e importantes los grandes titulares que han arrojado algunas de ellas. Por una parte hemos visto a Meta, a lo que ha sido la compañía de Facebook dispararse en After Hours incluso un 13% porque batía previsiones. Los inversores les gustan las guías, ese guideline que ha puesto sobre la mesa la compañía de Mark Zuckerberg con el anuncio además del primer dividendo en la historia de Meta después de haber registrado un beneficio por acción del cuarto trimestre del $5,33 por encima de lo que se esperaba. Y en el otro lado de la moneda teníamos lo que ha pasado con Apple. Duda lo que ha sido uno de sus negocios claves como es China, pilar de sus resultados, y ha caído con fuerza en el mercado After Hours porque pese a batir esas previsiones trimestrales no alcanza los objetivos en el que sin lugar a dudas se sitúa como uno de los escenarios claves del mercado que genera una quinta parte de sus ventas. Grande protagonista de esos gigantes, de esas mega capitalizadas, con permiso también por supuesto de Amazon, que sí subía un 5% en mercado cerrado en ese mercado After Hours tras batir previsiones con unos ingresos de 170.000 millones de dólares y un beneficio por acción que también mejoraba lo que se esperaba. Eran los grandes asuntos, los grandes protagonistas del mercado americano, aunque con nombre propio y marca española asistíamos a lo que era ese Capital Markets Day de Ferrovial, que en su presentación a los inversores de Wall Street no terminaba de convencer. Sus acciones han llegado a caer un 3% pese a presentar sus proyectos y lanzar ese anuncio acompañado de 1.700 millones de euros en dividendos hasta 2026 en los próximos 2 años. Y todo esto acompañado de lo que ha sido un hito en el mercado porque hemos visto cómo los activos del mercado monetario de Estados Unidos han superado por primera vez los 6 billones de dólares por primera vez. Son los grandes asuntos económicos, empresariales que escriben la crónica de unos mercados que sin lugar a dudas están pendientes además de seguir escribiendo la crónica de los resultados empresariales y que van a tener como nombre propio sin lugar a dudas, y ahora vamos a ir a ellos, esos titulares de los resultados de CaixaBank que van a escribir la crónica de la mañana y que a esta hora estamos viendo de noticia de última hora lo que son esos resultados de CaixaBank, ese resultado que se escribe también con lo que está siendo el balance de muy positivo de las entidades españolas, ganando CaixaBank 4.816 millones de euros en 2023, lo que supone casi un 54% más, y va a distribuir un dividendo de 2.890 millones de euros. Es la noticia de última hora que estábamos esperando y que termina por completar lo que son los grandes nombres propios del mercado. CaixaBank gana 4.816 millones de euros en 2023, un 53,9% más, y distribuirá un dividendo de 2.890 millones. Es el protagonista indiscutible a esta hora, mirando por supuesto a los grandes asuntos de la geopolítica que nos vuelven a poner sobre la atención en dos grandes puntos calientes del escenario internacional. Por una parte, Estados Unidos, Joe Biden ha aplaudido esa ayuda aprobada por parte de la Unión Europea de 50.000 millones de euros para
a Ucrania dentro del presupuesto comunitario y lo que ha considerado como una decisión histórica de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y así se lo ha trasladado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Todo esto, por supuesto, mientras estamos muy atentos a lo que ha sido las grandes titulares de las últimas horas, porque Ucrania ha hundido con sus drones un buque ruso en el Mar Negro y ha asegurado que ha utilizado esos naves aéreas no tripuladas marítimas para hundir una corbeta rusa en el Mar Negro. Y todo esto, por supuesto, mientras seguimos pendientes de lo que está siendo también los grandes asuntos en torno a Oriente Medio, cuando Arabia Saudí se muestra dispuesta a aceptar un compromiso político con Israel para crear un Estado palestino en lugar de algo más vinculante, en un intento por conseguir que se apruebe un pacto de defensa con Estados Unidos, según las fuentes que cita esta mañana la agencia Reuters, y que estaría llegándose a ese acuerdo tras meses de diplomacia encabezada por Washington para lograr que Arabia Saudí normalice las relaciones con Israel y reconozca al país por primera vez. Y que ha sido uno de los grandes asuntos que además se ha señalado esas conversaciones como uno de los asuntos que hubieran tratado de boicotear cuando se lanzaron esos ataques contra Israel el 7 de octubre. Y entre tanto, importante como el Comando Central de Estados Unidos continúa informando de sus respuestas contra los hutíes y su actuación en el Mar Rojo. Es, sin lugar a dudas, lo que está escribiendo en la crónica de esta mañana, en un momento en el que además estamos viendo cómo los hutíes siguen perpetrando ataques en el Mar Rojo y que están escribiendo la noticia y la crónica de la geopolítica de esta mañana. Y por supuesto, y frente a todo, estamos viendo cómo hasta ahora el protagonista indiscutible es CaixaBank. Acaba de publicar sus resultados en la CNMV y gana 4.816 millones de euros en 2023, lo que supone casi un 54% más, y distribuirá un dividendo de 2.890 millones de euros. Un balance que el propio presidente José Ignacio Goirigolzarri ha destacado, que 2023 CaixaBank ha estado cerca de clientes, empresas y particulares, financiando proyectos y gestionando ahorros. El margen bruto crece un 28,3% en el año hasta los 14.231 millones, impulsado por el margen de intereses, que crece más del 54%, el resultado del servicio de seguro 19,6% y de las participadas 26,4%, que compensan la caída de las comisiones, que resta menos 5,1%. Destaca además los ratios de rentabilidad y eficiencia, que mantienen la senda de mejora. La rentabilidad sobre fondos propios, el ROE, se sitúa en el 13,2% y la ratio de eficiencia desciende hasta el 40,9%. Contención de la morosidad, que se mantiene en el 2,7% al cierre del ejercicio, y sólida ratio de cobertura, que se sitúa en el 73%. Entre los detalles también habla de esa liquidez y capital en niveles elevados, con 160.204 millones de euros en activos líquidos tras la devolución anticipada del Teletreo tercero, y un ratio de capital CET1 del 12,4%. Como decíamos, son los grandes titulares que engrosan esos resultados que hasta ahora se convierten en el protagonismo absoluto, mirando al mercado del tejido empresarial español, y que completa lo que han sido los grandes bancos del IBEX 35. Y mirando a otros grandes asuntos, tenemos que hacernos eco de las noticias que llegan en materia de geopolítica, mirando a Corea del Norte, que por segunda vez esta semana Corea del Norte ha lanzado varios misiles de crucero frente a su costa occidental, según el Estado Mayor y conjunto de Corea del Sur. Precisamente Seúl asegura que Pyongyang pretende convertir la península de Corea en una región donde existen riesgos constantes de conflictos militares, como en Oriente Medio.
Y Estados Unidos acaba de celebrar y aplaudir la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania dentro del presupuesto comunitario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha puesto en contacto y ha llamado vía telefónica a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por esa histórica decisión que les contábamos además aquí desde Negocios Televisión, con esa decisión de los jefes de Estado y de Gobierno que acordaban este jueves esa ayuda de 50.000 millones para Ucrania dentro del presupuesto comunitario para los próximos 4 años. Según el comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden ha elogiado ese apoyo de la Unión Europea a Ucrania mientras continúa defendiéndose de lo que es la agresión rusa y cumpliendo las aspiraciones euroatlánticas de sus ciudadanos. Recordemos que Estados Unidos es el gran aliado occidental junto con la Unión Europea de Ucrania. Y si miramos a lo que está pasando en el frente de batalla, en esa guerra de Ucrania y Rusia, Ucrania ha hundido con sus drones un buque ruso en el Mar Negro. Las tropas de Kiev acaban de comunicar que han utilizado esos drones, aviones no tripulados marítimos, para hundir una corbeta rusa en el Mar Negro. Mientras, los investigadores rusos han señalado que la caída de un avión militar de transporte el mes pasado fue provocada por los misiles Patriot de fabricación estadounidense. Investigación que sigue llevando a cabo los investigadores rusos después de ese avión militar, recordemos, que transportaba además presos ucranianos y que desde el primer momento el Kremlin ha asegurado que antes de ser derribado había avisado al comando de las fuerzas ucranianas de que iba a entrar en el espacio aéreo. Y más cosas, mirando a otros grandes asuntos. Estados Unidos está muy vigilante de lo que sucede en Oriente Medio y está imponiendo sanciones a los colonos israelíes que están siendo acusados de violencia en Cisjordania. La administración Biden ha impuesto en las últimas horas sanciones a 4 hombres israelíes a los que ha acusado de estar involucrados en la violencia de los colonos en Cisjordania. Es una actuación con la que está representándose y simbolizándose el descontento de Estados Unidos con las políticas israelíes en medio de lo que están sus llamamientos a no incrementar la tensión en la zona. El presidente Biden ha emitido este jueves una orden ejecutiva que tiene como objetivo castigar a esos colonos en la ocupada Cisjordania, donde los palestinos están reclamando ese futuro cuestionado por Israel. La orden establece un sistema para imponer sanciones financieras y restricciones de visados contra individuos que ataquen o intimiden a los palestinos o se apoderen de sus propiedades. Desde el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se ha apuntado como las sanciones del Departamento de Estado que congelan los activos estadounidenses de los 4 hombres y en general prohíben a los estadounidenses tratar con ellos son las últimas desde que se perpetraron los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Y Arabia Saudí está dispuesto a aceptar un compromiso político de Israel para crear un Estado palestino, en lugar de buscar algo más vinculante en lo que parece ser un intento por conseguir que se apruebe y se alcance y se cierre un pacto de defensa con Estados Unidos, con Washington, antes de que se celebren las elecciones presidenciales a finales de año. Así lo publica Reuters, citando a varias fuentes cercanas, y que llegaría tras meses de diplomacia encabezada por Washington para lograr que el gobierno de Riad normalice las relaciones con Israel y reconozca al país por primera vez, y que esas conversaciones además fueron archivadas por Riad en octubre ante lo que fue el desencadenante de la guerra entre Israel contra Hamas, y que de hecho fue uno de los asuntos que los estadistas y los analistas aseguraban que era el principal objetivo de esos ataques, el acabar con esas conversaciones. Ahora Arabia Saudí está cada vez más interesada en reforzar su seguridad, según esas fuentes a Reuters, y protegerse de las amenazas de Irán, que es uno de sus grandes rivales, para que el reino pueda seguir adelante con su ambicioso plan para transformar
su economía y atraer enormes inversiones extranjeras para crear cierto margen de maniobra en las conversaciones sobre el reconocimiento de Israel y encarrilar el pacto con Estados Unidos. Los funcionarios saudíes han señalado a los estadounidenses que Riad no insistirá en que Israel tome medidas concretas para crear un Estado palestino y, en cambio, aceptaría un compromiso político con el acuerdo sobre una solución de dos estados. Y el Comando Central de Estados Unidos continúa informando de sus respuestas contra los hutíes y su actuación en el Mar Rojo. En las últimas horas ha confirmado el derribo por parte de las fuerzas estadounidenses de un dron frente a la costa de Yemen, en el Golfo de Adén, y apenas unas horas después la destrucción de un barco no tripulado cargado de explosivos en el Mar Rojo. 2 horas después, además, 2 misiles balísticos antibuque destinados a un carguero con bandera de las Bermudas cayeron sin causar daño en el Mar Rojo. Las acciones del Comando Central de Estados Unidos van a proteger, según ha señalado el comando, la libertad de navegación y harán que las aguas internacionales sean más seguras para los buques de la Armada y los buques mercantes de los Estados Unidos. Y el grupo terrorista de los hutíes, esos grandes aliados de Irán, ha reivindicado el ataque contra un barco comercial en el Mar Rojo, aunque no está clara la nacionalidad del buque. Los milicianos hutíes de Yemen aseguran que es británico y Estados Unidos corrige que se trata de un carguero con bandera de Liberia y propiedad de Bermudas. Fue atacado con 2 misiles balísticos antibuque desde Yemen, pero cayeron al agua antes de alcanzar el barco y no se han notificado daños. Y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha señalado este jueves, mirando a la política monetaria, que prevé que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés en cuestión de meses, pero ha advertido también el riesgo que puede suponer para la economía mundial que se tarde demasiado en ese pivote, en relajar la política monetaria. Según sus declaraciones, si se evalúa cuidadosamente la postura de la Fed, se reconoce que aún queda trabajo por delante en su batalla contra la inflación, pero constata que sí se encuentran cerca del final. Al mismo tiempo afirma que la economía estadounidense está preparada para un aterrizaje suave con un mercado laboral fuerte, pero advierte, como decíamos, que no ha terminado el trabajo. Cree que hay un delicado equilibrio que buscar a la hora de acertar con el momento oportuno para relajar los tipos, y añade a que mantenerlos altos demasiado tiempo podría perjudicar el crecimiento tanto de Estados Unidos como de las economías emergentes. Y en esa lectura más económica de las últimas horas tenemos que mirar lo que ha pasado en los activos del mercado monetario estadounidense, porque han cumplido un hito en las últimas horas al superar los 6 billones de dólares por primera vez. Son datos del Investment Company Institute. Los activos a fondos monetarios a corto plazo, que tienen predominantemente deuda pública, han seguido aumentando desde que ha arrancado este 2024, tras haber recibido entradas de más de $1 billón en 2023, según recoge Financial Times a esta hora. Los inversores institucionales poseen alrededor de 3/5 partes de los fondos del mercado monetario y los inversores minoristas poseen el resto. Los inversores han acudido a esos fondos para aprovechar esos rendimientos inusualmente altos provocados por esa política de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. Y el miércoles, recordemos que la Fed mantenía los tipos y daba pocas señales de cuándo sería el momento de reducir los costos de endeudamiento. Y los resultados empresariales, como señalábamos, se han convertido en los protagonistas indiscutibles de las últimas horas, y en ese contexto se cuelan los grandes gigantes y las grandes megacapitalizadas del mercado americano, con sabor y lectura agridulce. Hemos visto cómo Apple, el gigante de la manzana, ha visto caer sus títulos en el mercado cerrado, casi un 3%, 2,92%, tras unos informes que lo que han constatado es una lectura que pone en evidencia lo que es en concreto su mercado en China. En cuanto a los resultados, sí, batía previsiones en ventas y en ganancias, impulsado, y así lo subrayaban sus directivos, por el crecimiento de su negocio del iPhone. Los ingresos han vuelto a crecer durante la Navidad, superando las expectativas
de los analistas con un impulso de su división de servicios y de las ventas del iPhone, aunque lo que ha pesado en esa cotización ha sido China, donde no ha alcanzado los objetivos de los inversores y es lo que ha lastrado a los títulos. El aumento del 2% de las ventas generales del primer trimestre fiscal de la compañía ha puesto fin a 4 trimestres consecutivos de las caídas en las ventas gracias a la fortaleza de su iPhone 15, que incluye dispositivos capaces de capturar vídeo tridimensional para esos Vision Pro. Y entonces lo que estamos viendo, lo hemos visto en ese mercado after hours, es una caída, que lo que está cotizando es el miedo a lo que puede pasar en ese debilitamiento del mercado de China en el negocio de Apple, un balance, una decepción que pesa y eclipsa los sólidos resultados trimestrales de Apple, que ha desatado la preocupación entre los inversores de que la compañía esté perdiendo influencia en ese mercado que genera aproximadamente una quinta parte de sus ventas. Los ingresos de la región se han desplomado un 13% del último trimestre, marcando la peor caída desde la temporada navideña de 2018, y la caída ha sido lo suficientemente discordante como para eclipsar los resultados que de otro modo arrojarían solidez y que incluyen el primer crecimiento general de las ventas de Apple en un año. Pero las señales de problemas en China se acumulan y desatan la preocupación. Y entre los gigantes, al otro lado de la moneda, Meta se ha disparado con el mercado cerrado incluso 2 dígitos tras las fuertes ganancias del cuarto trimestre y la introducción de un nuevo programa de recompra de acciones. La matriz de Facebook registraba un beneficio por acción de $5,33, muy por encima de lo que se esperaba, y los ingresos se disparaban un 25% en tasa interanual, superando las previsiones por encima de los 40.000 millones. La compañía además ha anunciado que ha autorizado 50.000 millones de dólares adicionales en recompra de acciones y además ha señalado un dividendo de 50 centavos por acción, el primero de su historia. Y Amazon ha subido un 5% en after hours tras batir previsiones con ingresos por 170.000 millones de dólares y un PPA que también superaba las previsiones. Ha destacado en sus líneas de presentación un aumento de 9% en las ventas netas, alcanzando la cifra de 513.980 millones y que le ha hecho que se catapultase en ese mercado after hours. Y antes de terminar, Ferrovial no ha terminado de convencer a los inversores de Wall Street durante la celebración de su Capital Markets Day en Nueva York, puesta de largo, que iba acompañada del anuncio del reparto de 1.700 millones de euros en dividendo a lo largo de los próximos 2 años y que, sin embargo, no ha logrado cotizar, con aplausos de caídas del 3%, mientras la compañía de Rafael del Pino detallaba que espera contar con una fuente saludable de proyectos en el corto plazo y hacía énfasis en el potencial de su base de activos, que asegura le proporciona conocimiento y una ventaja competitiva para aprovechar al máximo las posibilidades de los proyectos futuros.